Y nos vamos al cine como cada miércoles a esta hora con Ramón Bernadó en su faceta de cinéfago, a quien ya damos la bienvenida un miércoles más y a quien ya un miércoles más agradecemos que se acerque a ilustrarnos sobre el séptimo arte. Buenos días, Ramón, ¿qué tal? Nada, gracias a vosotros, siempre tan amables y yo encantado de estar aquí, que llevamos muchos años y espero que duremos muchos más, José Bueno, Luis, muchos más. y lo que nos queda. Bueno, vamos a ver, ¿por dónde comenzamos hoy? Vamos a hablar de estrenos, ¿no? De películas que podemos ver en carteleras, en la cartelera de los multicines Guadalajara. Yo el otro día vi un documental musical. Ya sabes que ahora están muy de moda los documentales musicales. Este es un documental musical un poco especial, ¿no? Porque nos cuenta la historia de un grupo musical que todos conocemos, los Hombres G, ¿no? Y es uno de los pocos grupos musicales que sigue vivo, que sigue teniendo actuaciones, que teniendo público, llenando estadios, llenando grandes auditorios después de 40 años, o sea, que es mucho decir, ¿no? Entonces, bueno, pues es un musical que se titula Los mejores años de nuestra vida. Los directores son Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, que son cineastas reconocidos en esto de hacer musicales o de hacer documentales biográficos, ¿no? Por ejemplo, fueron los autores de Anatomía de un Dandy, que trataba sobre Francisco Umbral, que estaba muy bien, Rafaelismo, dedicado lógicamente a Rafael, y que son documentales que funcionan muy bien y que están muy bien, o sea, son buenos artesanos a la hora de hacer este tipo de documentales. Y los mejores años de nuestra vida es un documental muy divertido y nos cuenta pues cómo empezó el grupo, cómo se disolvió y cómo se reunificó, ¿no? Nos cuenta eso y todo esto en la voz de los propios protagonistas, de los cuatro hombres, de David Sumer, Dani Mezquita, de Rafa Gutiérrez y de Javi Molina. Estos cuatro personajes que cuando eran unos críos se juntaron y que empezaron a tocar canciones que mezclaban un poco un aire pop desenfadado, a veces incluso cómico, ¿no? Y que vivieron ese boom del fenómeno fan, de pronto de ser un grupo pues, que no llamaba la atención y tal, a saltar a la fama mundial, ¿no? Sobre todo en México, o sea, en España fue el fenómeno fan terrible, pero en México ellos fueron los primeros sorprendidos cuando fueron a hacer una gira americana en México. Era un fenómeno absolutamente endiablado, ¿no? Y todo eso pasó factura en el grupo, ese gran éxito, el fenómeno fan incontenible, todo eso pasó factura en el grupo. Hubo un momento de crisis, se rompieron y durante esos años de ruptura, pues fueron años tristes, ¿no? Yo creo que tristes para todos. Y luego hubo un reencuentro, una reconciliación, una resucitación del grupo que sigue vivo hasta ahora, ¿no? Y todo esto lo cuentan estos dos directores a través de los propios protagonistas. Son los cuatro protagonistas los que están relatando esta peripecia humana, ¿no? Esta peripecia vital, ¿no? Ujú. Y esto resulta, hay alguna otra intervención y tal, y todo esto resulta, pues funciona muy bien, se obvian cosas, ¿no? Se obvian, pues, por ejemplo, todo lo del tema de drogas se obvia absolutamente, es un tema que se obvia. Sí que se resalta, por ejemplo, pues la trascendencia mediática que tuvo el grupo en su momento, que cierto sector, diríamos, progre de la prensa española, pues lo catalogaban niños pijos, de canciones intrascendentes y Ujú. tal, pero que eso calaba en el público y el éxito era arrollador, ¿no? A lo mejor eso incluso molestaba, ¿no? A este tipo de crítica sesuda, ¿no? A mí te he de decir que los Hombres G, no he sido fan, lógicamente, de los Hombres G, pero a mí siempre me han gustado, porque a mí esta mezcla de humor, canción, me gusta mucho. A mí todo lo que tenga humor, me gusta, todo lo que tenga humor, por definición, ¿verdad? Es una de las cosas más que definen más al ser humano, ¿no? El humor, y yo creo que donde hay humor hay inteligencia, ¿no? Y luego la película también hay un cierto homenaje a Manolo Summers, el padre de David Summers, uno de los cineastas más importantes del cine español. Ujú. No olvidemos que es el autor de películas como Del Rosa al Amarillo o La Niña de Luto, que son auténticas obras maestras. Luego hizo películas
a lo mejor podíamos decir, más comerciales, ¿no? Como la que hizo con los propios Hombres G, pero no deja de ser Manolo Sumer uno de los grandes directores de la historia del cine. Y la muerte de Manolo sumió a David en una depresión, fue una de las causas de su bajón y de la ruptura, a lo mejor, del grupo y tal. Y a mí es un documental que me ha gustado mucho, y me parece que mueve muy bien los sentimientos. Yo me emocioné, ya, bueno, yo soy hombre de emoción fácil y de lágrima más sencilla aún, y durante varias ocasiones me emocioné, y es un documental que recomiendo y Ujú, que a mí me ha parecido estupendo. Dentro de esta ola que hay ahora de, de cine y musical, tanto de ficción como de documental, que a mí me encanta, que yo soy totalmente partidario, porque yo soy muy de musicales, y yo creo que revisitar y conocer la biografía o evaluar después del tiempo la biografía de los grupos musicales o de los grandes cantantes como Michael, que hablábamos en otras semanas y tal, ujú. yo creo que está muy bien. Desde ¿Qué luego. te parece Magnífico. Vamos, yo tampoco he sido muy fan de los Hombres G, pero vamos, en cuanto ponen una de las canciones suyas, pues también, también la canturreo, Hombre, evidentemente. claro, Y sobre todo, claro. recordar esa. No, no sabía que también tenía un recordatorio a Manolo Summers, del cual no hay Mm. que olvidar, por supuesto, su faceta de humorista gráfico, un Hombre, claro. Mm. multidisciplinar. Bueno, tú eres cinéfago y conoces más bueno, pues la filmografía de Manolo Summers, pero no podemos olvidar ese Todo el mundo bueno Todo el mundo es bueno, que fue de, un de- con- taquillazo, que fue un fue un taquillazo taquillazo con cámara oculta tremendo. cuando aquí no se hacían esas cosas Mira, sketches que todavía recordamos y tenemos muy frescos en la memoria, el Gibraltar español pues y sí, cosas. claro, en relación a esa película, cuando me contaba un día Fernando Méndez Leite, que es un buen amigo mío, un gran personaje, actualmente ya sabes que es el presidente de la Academia de Cine, me contaba un día que Manolo Sumer fue el primero que le hizo un scratch, a él, porque resulta que no le concedieron subvención del Ministerio de Cultura o de la Asociación de Cine, de la Secretaría General de Cine que presidía entonces Fernando Méndez Leite, y Manolo Sumer, en protesta, bajo su ventana durante varias mañanas, fue con otros seguidores a Ujú, hacerle un escrache debajo de su ventana, ¿no? Y entonces él dice que fue víctima del primer escrache que se hizo en el cine español. Y, y- y luego, esa subvención que pedía Manuel Sumer no fue necesaria, porque mm, la película tuvo tal éxito. Ya sabes que las subvenciones de cine tradicionalmente, si superan una recaudación, se devuelven. O sea que en realidad las subvenciones se dan para las películas que no tienen éxito. Las ujú, que tienen éxito y recaudan mucho, devuelven la subvención. O sea que a Manolo Sumer no le hubiera hecho falta la subvención, porque fue un taquillazo de muchísimo cuidado. Pero claro, ni Manolo Sumer lo sabía, y el ICAT pues consideró que era una película que no reunía los valores suficientes como para ser subvencionada, y se produjo ese malentendido de dos grandes personajes de la historia del cine español, como es Fernando Méndez Leite o como Manolo Sumer, cada uno en su puesto, en su faceta, pero dos grandes personajes que tuvieron ese encontronazo, ¿no? O sea, ujú. muy curioso. A mí me gusta mucho esa anécdota. Mm. Oye, te hablo de otra película, de Las ovejas detectives. Vamos a seguir con esto del cine, Venga. ¿vale? Kai Balda es el director de esta película, y es un director de cine de animación, y ha dirigido Los Minions, Gru 3, mi villano favorito, Los Minions, el origen de Gru. O sea, con este, mm, con este currículum, cualquier cosa que haga este hombre, yo soy fan absoluto, porque a mí ya sabes que Los Minions me encanta. Un día me decía una chica joven, de 20 años, me decía: no, es que lo de los Minions os gusta mucho a los abuelos. Es curioso eso, ¿no? Entonces, claro, me puso en mi sitio. Sí, efectivamente, me gusta mucho. No sé si es que a todos los abuelos, pero a mí me gusta mucho, ¿no? Y tal. Pues es verdad, los Minions me hacen muchísima gracia. Y Gru, mi villano favorito, es también una saga que me encanta, ¿no? Entonces, yo soy fan ya desde el primer momento
de este director de Kite Balda, ¿vale? Que es un director británico. Y bueno, aquí dirige una película curiosa, porque es la historia de George Hardy, que es un pastor que todas las noches relata historias de misterio a sus ovejas, y las ovejas le atienden perfectamente. Él piensa que las ovejas no se enteran de nada, no entienden nada, pero las ovejas sí lo entienden. O sea que, y entonces esta película es una mezcla entre Babe, el cerdito valiente, y una película de Sherlock Holmes o del inspector Poirot, ¿no? O sea, es una mezcla de las dos cosas, porque hay una muerte, un asesinato, y las ovejas son las que van a investigar, van a ayudar a ese torpe policía rural que está en el pueblo donde fallece George Hardy, y va a ayudar a estas ovejas, van a ayudar a la investigación, ¿no? Y entonces se convierte la película en eso, un proceso de investigación donde hay unos sospechosos y tal, y al mismo tiempo estas ovejas que hablan entre ellas y que las hay más listas, más tontas, todas, algunas con un pasado triste, como ese carnero que tuvo que fue primero atracción de feria cuando era un bebé, y que luego cuando ya se hizo mayor volvió a hacer atracción de feria enfrentándose a perros, ¿no? O sea que estas actividades crueles que se hacen con los animales, que a mí me parecen absolutamente horrorosas. Y desde luego Las ovejas detectives, pues no es una película que pretenda revolucionar el cine ni nada parecido, pero es una película con encanto, que tiene humor, que tiene misterio y que tiene suficiente ternura como para que salgas contento del cine, ¿no? Es una propuesta que no molesta a nadie, tiene un carácter animalista. Hay una cosa que me gusta, ¿no? Que este pastor ponía nombre a sus ovejas. A todas sus ovejas tenían nombre, ¿no? Y a mí es una cosa que me gusta, ¿no? Porque tratar a los animales con cariño, como tratar a las personas con cariño, con respeto, siempre me parece bueno y humano, ¿no? Otra cosa me parece un horror, como a veces ocurre, ¿no? Tratar mal a las personas o a los animales, da igual en la condición que tengan. A mí me parece que siempre es una cosa que ensalza al que lo hace, ¿no? Y bueno, pues ya está. Es una película que yo recomiendo. Es una película familiar que se puede ir con niños no muy pequeños, mejor con niños a partir de los 8 o 10 años, que ya la van a entender bien, y que se lo pasan bien los niños, se lo pasan bien los mayores. Y es una apuesta, pues yo creo que muy, 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 muy recomendable, y que yo creo que todo el mundo que vaya se lo va a pasar bien. Como curiosidad, bueno, el pastor está interpretado por Hugh Jackman, y Hugh Jackman es curioso porque es la película que más valoración tiene en los foros, de las que ha hecho Hugh Jackman, la que mejor puntuación tiene. Fíjate qué cosa. También sale Este, en Mastón. Sí, dime, dime. ¿Este señor no es el Lobezno? Esto es correcto, claro. O Anda, pues sea, de menudo cambio Lobezno de... a Pastorcillo. Sí, sí, la verdad A es que te que gusta la idea, a que te gusta la sí, idea, ¿eh? perfectamente, ¿no? Y sobre todo dice mucho en virtud de un actor que no se autoengasilla, ¿no? A Claro. pesar de lo tentador que seguramente es eso, Sí, de seguir haciendo. Bueno, yo creo que está bien, ¿no? Yo creo él en una entrevista comentaba, claro, él es el protagonista que muere al principio de la película. O sea que cuando le dijeron que iba a protagonizar una película en la que moría a los 20 minutos o al cuarto de hora de película, dijo, bueno, pues, ¿qué película es esta? ¿Qué protagonista voy a ser, no? O sea que en realidad los protagonistas son las ovejas. O sea que en fin. Bueno, pues una nos película queda que tiempo para una pinta muy tercera bien. película, José Sí, Luis. no, nos queda Vale. tiempo. Y por una cuarta incluso también, si quieres. Venga, cuéntame. Vale, vamos a ver. Hugo 24. Hugo 24 es una película que se proyectó en Málaga, en el Festival de Málaga. Yo no vi porque la programación de Málaga es tan grande que es imposible verlo todo, y entonces se me escapó. Y ahora la he visto en el Proyecto Viridiana. Ya sabes que el Proyecto Viridiana es una experiencia en el que se preestrenan películas para ser vistas al mismo tiempo en varias salas, y luego suele haber un coloquio, ¿vale? Ujú. Online, un coloquio en streaming y tal. Y esta vez pues la pude ver, pues nada, este lunes por la tarde en los Multicines Guadalajara, hicieron el preestreno, se va a estrenar enseguida, y es una película de lo mejor que he visto de cine español este año, ¿vale?
es la historia de Hugo durante 24 horas. Por eso se llama Hugo 24, es un título bien sacado. Su director es Luke Nunnals, no sé si lo he dicho bien, y que es un director británico afincado en España que ya ha hecho cortometrajes, documentales, o sea, que tiene aquí. Y es un cine, el que ha hecho con este Hugo 24, es un cine que recuerda al cine kinky de los años 70, 80, ¿no? Y todos recordamos el Deprisa de Carlos Saura, que fue una de las grandes películas de la época, ¿no? Y que además tuvo premio en el Festival de Cannes y tal. Y esta película, pues nos habla de este chico que tiene una historia triste, con una madre en prisión, un padre que los abandonó, una hermana que se ha hecho cargo de él, y él está buscando empleo en un barrio de Madrid, tienen problemas de vivienda. Al mismo tiempo hay una especie de retrato de ese Madrid periférico, alejado pues, de la zona de los museos, del Madrid de los Austrias, de la Gran Vía o del Paseo del Prado, ¿no? Ese Madrid periférico de viviendas hacinadas, donde hay precariedad laboral, donde hay delincuencia y tal. Es un poco el retrato también de ese Madrid que acompaña, ¿no? Y es un Madrid curioso porque este protagonista ve cómo los edificios a veces se hacen gigantes, se mueven alrededor de él, ¿no? En una especie de sentir la ciudad como opresiva, ¿no? Y eso está muy bien retratado en la película, ¿no? La película protagonizada por Aaron Piper y su compañero que es Manu, Hugo y Manu, que son estos dos chiquillos, bueno, chiquillos ya veinteañeros, ¿no? Que van ahí malviviendo, intentando sacarse un dinerillo para subsistir, ¿no? Y tal, y que uno está interpretado por Aaron Piper, estupendo, y otro por Marco Cáceres, los dos chicos lo hacen fenomenal, y que necesitan reunir dinero porque a Hugo y a su hermana los van a echar de casa porque sencillamente no les llega para pagar el alquiler, y es un poco la peripecia de ese día pues a partir de las 12 de la noche él va a cumplir años y tal, cómo va pasando ese día. Funciona muy bien también las actrices secundarias, Marta Tura como la hermana, Greta Fernández como esa novia, medio novia que está echándose, como Javier Pereira, que es el novio tóxico de Marta Tura que le pega y tal. Y la película empieza, de hecho, intentando vengarse de Javier Pereira por la paliza que le ha pegado a su hermana, intenta robar el coche para quemárselo, pero le sorprende y tal. Bueno, la película está llena de circunstancias, es un 24 horas de no parar y de ideas felices durante la película, y felices cinematográficamente, porque Sí, la sí. película te transmite eso de que tú deseas que al final del día pase un milagro, ¿no? Y las cosas se solucionen. Los milagros no pasan en la vida real y en la película tampoco, ¿no? O sea que la película tiene al final un pozo diríamos, de esperanza, pero el desastre es lo que domina la vida de estos protagonistas, ¿no? En ese Madrid un poco opresivo, ¿no? A Ujú. mí es una película que me parece extraordinaria, que recomiendo muchísimo, que yo creo que el público que vaya a verla va a salir muy satisfecho de verla. Es una película que gustará a todo el público y espero, ya que no se llevó premios en Málaga y tal, espero que el boca a boca funcione, o el boca a oreja, como se dice ahora, funcione y sea una película que tenga éxito, porque es una película que se lo merece, de verdad, es una película estupenda. José Luis, ¿a ti que te gusta este cine de género que mezcla lo social, lo kinky, eh, lo, 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 Ujú. lo etnográfico también, a veces Ujú. lo, todo esto yo creo que es una película que te puede gustar mucho y te recomiendo Ujú. mucho, de verdad, es una película excelente, una película que a mí se me escapó de Málaga y que siento mucho no haberla visto en el festival Ujú. y que ahora me alegro mucho de haberla recuperado, Pues ¿vale? queda apuntada la recomendación, por supuesto. 2 minutitos, si hay algo más. Sí, bueno, voy a hablar de una película española que es Bajo tus pies, que es una película de Cristian Bernard, que es un director argentino bueno, que es un poco especialista en series y tal, ha hecho trabajos en series y tal, y es una película que cuenta con Maribel Verdú como protagonista y la niña Sofía Otero, que es la niña
que tiene un desparpajo increíble de 20.000 especies de abejas. Y es una película que mezcla un poco el drama familiar con el terror, el misterio, ¿no? Y tal, y que es una película que lamentablemente no funciona bien. Yo creo que hay mala dirección de actores. Sofía Otero no está bien dirigida. Sofía Otero es una niña prodigio del cine español que yo creo que si está bien dirigida es una niña fenomenal porque tiene una gracia delante de la cámara especial, ¿no? Y Maribel Verdú es una actriz de solvencia más que demostrada, ¿no? Entonces, yo creo que el problema es que hay una mala dirección de actores en esta película, una dirección en general mala y que la película pues no transmite lo que debería de transmitir. Intenta ser, lo que digo, una mezcla de drama familiar, thriller psicológico y terror, pero nunca termina de encajar. Es una pena porque había reparto, había atmósfera, había posibilidad de hacer algo turbio y poderoso, pero Bajo tus pies se acaba siendo una de esas casas cinematográficas que no funcionan y que más que fantasmas lo que hace falta es una reforma integral de la casa. Entonces, un proyecto a mi modo de ver fallido, que bueno, que fíjate tú, curiosamente en la proyección había bastantes padres con niñas que yo creo que son fans de Sofía Otero, ¿verdad? Que esta niña como es muy mediática y tal, yo creo que ha creado un fenómeno, bueno, a lo mejor pequeño, de fan de niñas que quieren ver a esta niña en cine, ¿no? Y entonces, bueno, sí, y es curioso, ¿no? Es curioso esto. Bueno, Bajo tus pies, ¿vale? Hoy hemos hablado de los mejores años de nuestra vida, el documental musical de Los Hombres G, de las ovejas detectives, y de Hugo 24, gran película del cine español, y Bajo tus pies, otra película española, ¿vale? Pues muchas gracias por haberlo hecho, por haberlo traído aquí a Es la Mañana de Guadalajara un miércoles más en el Ramón Bernadó y volvemos a hablar ya la próxima semana, ¿de acuerdo? Muchas gracias. ¿Me dejas que me Por supuesto. despida, José Luis? Pues muchos besos, muchas gracias. Nos vemos aquí en el Radio Guadalajara y en el cine.